Here we go. Soy un fauno. I want room service! I am a Jedi, like my father before me. Ahí tienen su hijo casa pintada. I've seen things you people wouldn't believe. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo en Cineasta en Alquiler. Me llamo Jan Cárdenas, pueden encontrarme como J Cárdenas Flix en mis redes sociales. Y pues hoy vamos a hablar de una película de la que quería comentar hace mucho tiempo, porque justamente en la cartelera nacional regresa esta franquicia creada por Danny Boyle y Alex Garland. Lo que inició como una pequeña película grabada en digital pues se convirtió en una cinta de culto, y que más de 20 años después regresa con Exterminio: La Evolución. Pero pues aquí, como somos un poquito nostálgicos, queremos hablar de aquella que lo inició todo, y es 28 días después, o como se le llamó en Latinoamérica, Exterminio. Pero como en cada capítulo de Cineasta en Alquiler, no puedo hacer esto solo. Aquí tenemos un invitazo muy especial: realizador audiovisual, productor, director. Es el que creó el Bogotá Horror Film Fest, y pues es un gran amigo de la casa y un gran artista. Entonces, Carlos Ortiz, preséntate, bienvenido a Cineasta en Alquiler. Hola, ¿cómo están? Pues ya, bienvenido acá Bacano. Vamos a hablar de esta película que para mí creo que es uno de los grandes referentes históricos que cambió muchísimo nuestro género. Y pues nada, estamos aquí para hablar de la película que en una semana, 2 semanas va a salir, ¿no? Más o menos. Con la tercera parte, que de hecho se había hecho una secuela en 2007 llamada 28 semanas después, y esta sería 28 años después, es el título original, pero pues se llamará Exterminio: La Evolución, que será como el primer capítulo de una nueva trilogía, o eso es lo que quieren hacer Danny Boyle y su equipo. Pero bueno, poniéndolos un poco en contexto, esta cinta original del 2002 fue una de esas primeras cintas que empezó a experimentar con el tema de las cámaras digitales, porque a finales de los 90 las cámaras digitales estaban yendo hacia una evolución muy interesante. George Lucas y Robert Rodríguez fueron de los primeros directores que empezaron a experimentar con formatos que no necesariamente fueran análogos, pero fue a principios de los 2000 que el auge del cine digital empezó a darse en el mundo, y pues cineastas como Danny Boyle y Michael Mann y Lars von Trier o Thomas Vinterberg empezaron a experimentar con un formato que, aunque ya para los ojos de un espectador del 2025 se vea muy rústico, pues es un formato que tiene cierto encanto y que demuestra que iba a ser un gran paso para lo que sería la democratización de la tecnología en el cine. Pero antes de hablar un poco del contexto de la película, quisiera preguntarte, Carlos, ¿cuándo fue la primera vez que viste 28 días después? Bueno, la vi en la escuela cuando estaba más o menos 2009, 2010, por lo mismo que tú dices, porque pues era una de las primeras películas que se grababa mini DV. Teníamos una cámara igual, entonces era muy interesante pues ver cómo se utilizaba lo que dices tú, el formato a favor de la película, ¿no? Que adelantando un poco a la conversación, en la nueva película que va a ser, ¿no? Grabó algunas escenas con un iPhone 15, con una justificación estética, que eso también me parece súper importante porque al, al modificar esta textura, que pues el terror siempre ha tratado de hacerlo, ¿no? En los diferentes subgéneros que tiene, ¿no? En el fan footage o en otros formatos o que han tratado en las cintas rescatadas, ¿no? Él como que toma esto un poco y, y nos hace, obviamente, observarlo, ¿no? Porque pues tenía de pronto las condiciones económicas para alquilarse otra cámara, pero lo hace por un estado, digámoslo así, estético, ¿no? Para que dé un poco más de miedo, ¿no? Y para que dé un poco más de misterio y ensuciar un poco más ese mundo posapocalíptico que crea, ¿no? Sí, total, y creo que fue de una manera un movimiento muy arriesgado, porque hay que tener en cuenta que esta fue la película que renovó el interés por el género de zombies. No se había visto un auge tan grande en este género desde los días de George Romero en los 70s y en los 80s, pero
los 2000 con el nuevo milenio, con los nuevos miedos acerca de la ciencia, de la tecnología, de las armas biológicas, nos trajo un concepto muy interesante y es que estos zombies no eran infectados por cosas de sobrenaturales o cosas nucleares, sino que ya íbamos más hacia la parte biológica. Entonces, esto fue una de las novedades que trajo 28 días después, y también el hecho de que los zombies no eran caminantes lentos, sino que parecían bestias rápidas, y que a diferencia de otros zombies que veríamos como en El Amanecer de los Muertos de Zack Snyder o en The Walking Dead, estos zombies de 28 días después, o exterminio como quieran llamarlo, no se comen directamente a las personas, sino que las infectan por medio de un virus de rabia muy potente que se transmite a través de mordidas o de la misma sangre. Entonces, esta es una cinta que fue dirigida por Danny Boyle, y pues yo ya había visto algunas películas de Danny Boyle cuando era adolescente. Creo que la primera que me vi fue La Playa, la de Leonardo DiCaprio, hace mucho tiempo. Es unas películas que daban como a medianoche en televisión, que se suponía que yo no debería ver, pero pues me mató el bichito de la curiosidad y me pareció un estilo que no había visto mucho en muchas películas. Entonces me vi Trainspotting, obviamente, que era una de esas cintas que todo el mundo te dice que tienes que ver, y realmente valió la pena porque es un clasicazo, y me gustó mucho la versatilidad de este director. Así que viendo su filmografía me topé con que él había dirigido esta película, la cual había visto en resto de afiches en las videotiendas de aquella época, pero me da un poquito de miedito el póster porque era como este fondo rojo con los ojos amarillos. Yo decía como que tal vez es de miedito esta película, pero lo que me encontré cuando la alquilé en DVD hace mucho tiempo y la vi en la comodidad de mi casa fue una película que me dio mucha atención, que me mantuvo al borde del asiento, pero que también me hizo reflexionar mucho acerca de la condición humana, y nos dio unos personajes muy interesantes que se sentían como personas de la vida real que se topan con este evento extraordinario. Entonces creo que fue una experiencia muy gratificante haber visto esta cinta, y luego ver Sunshine, Alerta Solar, que es del mismo equipo de esta película, Danny Boyle y el guionista Alex Garland, y ver a varios miembros del mismo cast y crew pero en un contexto diferente, y aún así dándonos algo más allá del simple espectáculo, que es algo que aprecio mucho, que nos dan un poco más de sustancia a toda esa estética, a toda esa experimentación visual y sonora que nos dan estas películas. Entonces, esta es una cinta que sí se tomó muchos riesgos. Obviamente hay que hablar de la escena más icónica de esta cinta, que es cuando Cillian Murphy despierta del coma y descubre que el mundo está devastado, Londres está totalmente desolada, y recuerdo mucho una entrevista con Alex Garland donde él decía que se inspiró para escribir en esa escena en momentos cuando él salía muy tarde del colegio y veía todas las aulas vacías, que no había absolutamente nadie ahí en las aulas. Entonces él quería transmitir ese tipo de aislamiento con respecto a lo que pasa al personaje de Jim. En este caso, ¿qué fue lo que sentiste esa primera vez que la viste? Porque ciertamente este estilo de películas con ese formato de mini DV, como te dije antes, tenía un encanto particular, pero siento que uno al ver un frame rate, ya yendo como a cosas más técnicas, un frame rate distinto, una calidad de imagen muy diferente a lo que estábamos acostumbrados de ver, ciertamente la hace sentir única. A mí, por ejemplo, me pareció que era una vaina casi documental, que se veía muy sucia la imagen, pero que eso ayudaba muchísimo para las escenas tensionantes. Creo que verla es, pues digamos, para las personas que hacen género o que nos gusta el género es obligatorio, ¿no? Porque la sensación, lo que tú dices, está muy pensada hacia el espectador. Creo que trata de hacer los John Screed lo mejor posible, tanto que, digamos, utiliza unas reglas que se utilizan en el terror muy establecidas, muy interesantes, como que trata de ir 3 a 3, entonces 3 planos antes del susto y entra al susto, haciendo también que rompa, digamos, la verticalidad de la imagen, haciendo como planos holandeses en cada uno de los sustos, que eso todavía no se ha visto en esa época, entonces ya era como un poco más en esa búsqueda de qué es lo que sucede cuando queremos hacer y cuando queremos asustar, ¿no? Y creo que la película
en ese sentido lo logra. Obviamente que ya no tanto porque pues hemos pasado por muchísimas más imágenes que las que se veían en esa época, pero como referente para estudiar ese tipo de cosas es brutal. A mí me parece muy interesante la estructura narrativa de la película, me parece que la estructura narrativa es bastante sólida. Supuestamente dijeron que hicieron un final donde moría el protagonista, pero decidieron hacer este otro final donde él sobrevive y, y literalmente terminan otra vez en otra casa, de la nada, y se ve un Sí. avión porque generó como si fuera un proceso más largo que va a existir en el proyecto y que va a enriquecer muchísimo más esto, ¿no? Supuestamente se dice que la que viene, ¿no? Vamos a mirar a ver si se une un poquito más de la anterior, porque me parece que la historia es muy sólida, o sea, te mantiene todo el tiempo en tensión. Al inicio, de pronto, para hacer lo que más le cuesta a una película, ¿no? Y ahora más en el mundo moderno y en el cine moderno, el desarrollo de los personajes, ¿no? Que uno se identifique con el personaje a veces es bastante lento, jodido. Es más, series, películas caen muchísimo en ese error. Creo que esta película nos deja un personaje que nos va mostrando sus matices, nos va mostrando quién es esta chica morena, cómo se le acerca, cómo pueden llegar a tener una amistad o pueden llegar a tener algo más, pero no va más allá de eso, de pronto un beso por ahí. Y comienza lo que a uno le encanta, que eso es a toda velocidad y te manda a un lado, te manda al otro. Y a mí me parece que la película como tal tiene unos detalles muy lindos de homenajes, digamos, me parece muy lindo en la primera secuencia un homenaje a Kubrick, como todo el mundo lo hace, Sí. en las pantallas, ¿no? Y termina también con un homenaje a Coppola con Apocalipsis Now, que era literalmente, es literalmente, que pone la grosería, el comedor de Apocalipsis Now, de cuando llega el soldado este a ese lugar misterioso y qué estaba pasando ahí, ¿no? Y qué Como la escena plantación tan... francesa era. Era la Sí, plantación, ¿cierto? La plantación de una francesa. plantación, sí. Y aquí hacen un homenaje a eso, o se nota mucho también lo que hace a veces Terry Gilligan, inglés también, ¿no? Y también le da como una connotación a sus personajes de, uy, ellos están escondiéndote algo, ¿no? Ellos no son normales, ¿no? Y hacen una cosa muy linda con el huevo, ¿no? Como el huevo está podrido, porque aquí todos están podridos, y esos personajes principales como, y son finales sobre finales, porque uno dice, ah, no, ya llegaron, ah, no, ya se salvaron, ah, no, ya terminaron. No, ay, ya hirieron a este man. Ah, no, siempre son finales tras finales, tras finales, tras finales. Y eso le ayuda muchísimo a la trama. Creo que esa película también nos enseña muchísimo a eso, ¿no? A veces pasa, yo digamos viendo mucho lo que nos llega a nosotros a los festivales, y es que les falta en la trama al final y se cuelga, porque como que les da miedo seguir estirando un poco más esa necesidad de entender al espectador, ¿no? Y creo que Dani hoy ahí realmente hace una cosa magistral. O sea, es un punto muy interesante el que tocas porque no solo es el deterioro de la sociedad, de la sociedad física, sino también de las personas en general. En una película de estas, cuando los protagonistas llegan a donde está el ejército, que se supone que son los buenos, los que salvan el día y los que se usan mucho como los Deus ex machina para resolver los conflictos, pues resulta que los soldados acá son peores que los mismos zombies. Entonces, eso la verdad, la primera vez que lo vi me pareció impresionante porque en una cinta de zombies uno siempre va a pensar que el enfrentamiento final va a ser entre humanos contra los muertos vivientes. Pero aquí nos dan una inversión de ese cliché donde el mismo Jim, que es el personaje de Cillian Murphy, básicamente se transforma totalmente después de pasar por tantas dificultades y usa a estos zombies pues para acabar con estos dementes
agentes que quieren usar al personaje de Naomi Harris y al personaje de la niña para ser esclavas y los usa para acabar con ellos y puede escapar de ahí. Entonces sí es una serie como de escenarios y de eventos donde ellos se dan cuenta que, o sea, no pueden tener un buen descanso, no pueden confiar 100% en nadie, tienen que encontrar la forma de sobrevivir y es un detalle muy importante tener en cuenta que la morena, ella al principio no confía mucho en el protagonista. De hecho, a ella le cuesta mucho confiar en la gente y cuando ellos van a la casa de los papás de Jim y después de encontrar que los papás se han suicidado, pues hay un ataque de uno de estos infectados y el compañero con el que iba la muchacha, él resulta ser mordido y pues ella no lo duda dos veces, sino que lo agarra a machetazos y lo mata. Y le pregunta a Jim inmediatamente si fue mordido, si tiene sangre en la boca. Entonces él como que en eso es un detalle que me gusta, que lo hace muy creíble, es que él se queda callado y la verdad no sabe qué responder porque pues acaba de pasar por despertarse después de no sé cuántas semanas a ver Muy real. Londres totalmente desolada y luego descubrir que sus papás están muertos. Pues es una cosa que es muy difícil de procesar, pero me gusta que en el transcurso de la película se vaya forjando esa confianza entre ella y Jim y luego cuando encuentran a Hannah y a su papá, que es interpretado por el gran Brendan Gleeson, pues ellos empiezan a tener como a recuperar un poco más de su humanidad. Una escena que me parece muy graciosa es cuando ellos llegan al supermercado y descubren que todos los alimentos están muertos excepto por las manzanas y por todas las cosas transgénicas que están Están ahí del carajo. enlatadas. Entonces eso es un detalle que me pareció genial y que sí, o sea, viendo esta película después de lo que pasó en pandemia, yo creo que mucha gente pensaba que esto era lo que iba a pasar durante esos años de encierro que nos tocó. Literalmente cuando yo iba a hacer mercado, yo me sentía como en el amanecer de los muertos porque uno iba haciendo filas en centros comerciales y todo estaba oscuro, apagado, uno no sabía a qué horas iba a salir ese berraco zombie a comérselo a uno le tocaba sacar machetes porque no estaba seguro. Entonces es una cosa que creo que también conecta con mucha gente, especialmente con este tipo de género de terror, que es que los humanos se deben sentir muy creíbles, que no se sienten como estrellas de acción, no se sienten como superhéroes y creo Sí, que es el casting. que no llenan las expectativas de... No quieren llenar las expectativas. Realmente a mí me parece que la película es muy pertinente hasta en su momento absurdo, porque la película en muchas ocasiones termina siendo absurda, que uno dice, "Ah, eso no puede suceder", pero sucede porque son muy reales. Y a mí me parece que eso es una cosa que hay que rescatar demasiado del género. Yo, digamos, una de las cosas que más deseo de que haya en la nueva película es ese tipo de cosas que uno dice, eso no es real, pero es del es poético. Como digamos cuando el papá se transforma en zombie, que es por un cuervo que está comiendo sangre de un infectado y le cae en el ojo. Eso es demasiado poético. A mí me parece eso muy de Edgar Allan Poe. O sea, es una escena totalmente absurda, pero la hace verosímil y la hace linda por eso, porque porque la hace, uy, estoy haciéndole como un homenaje, uno siente es como, uy, esto no va a ser normal, porque no es normal, es súper distópica la película, pero eso la hace un poco más, o sea, digamos, cuando el personaje, en esas situaciones que los personajes no tienen salida, cuando van a matar al protagonista y el protagonista decide esconderse dentro de los mismos muertos. Eso es una cosa que uno diría, no, pues no puede hacerlo porque la sangre, ya se pierde esa verosimilitud, pero no le importa a uno porque uno ya está metido en el cuento y está, wow, me encanta lo que está pasando. También las escenas de gore muy bien hechas, ¿no? O sea, los cortes del gore no son puestos porque sí. Se siente a veces el trucaje, obviamente estamos hablando de una película que tiene bastantes años, pero sorprende todavía y te llena de bastantes expectativas, ¿no? Creo que uniendo todo eso estamos en una peli que pues no todo lo que hizo, ¿no? Soy Leyenda, eh, bueno, todas las películas de zombies que vienen para arriba están Shaun of the basadas en ellos. Dead.
Shaun of the Dead, Amanecer de los Muertos, incluso Romero volvió con la Land of the Dead en 2005, que fue una de sus últimas pelis de zombies, que Dios lo tenga en su gloria al maestro. Sí, es como todo empezó por esta pequeña película hecha ni siquiera en Estados Unidos, sino en el Reino Unido, con un presupuesto como de 8 millones de libras y grabada con cámaras mini DV. Es una cosa muy interesante porque ahora ya la gente lo ve y dice, pues esto se ve horrible, no se ve, no está pulido, pero creo que en una peli como estas es más justificable que se vea así, que se vea sucia, que se vea lúgubre, que sea deprimente, porque justamente queremos documentar cómo esta gente quiere sobrevivir en un mundo que se está yendo al carajo. Entonces, en este caso sí se justificaría más el por qué se ve así. Pero sí, es la cuestión también de que en su época si no estoy mal, estas cámaras no alcanzaban el Full HD. Entonces tenía una compresión muy, muy grande de imagen. De hecho, Inland Empire, que fue la última película del maestro David Lynch, fue también grabada con cámaras mini DV. Y para hacer la restauración de la película en 4K, ellos les tocó usar inteligencia artificial para poder dar más detalle a las caras, a las texturas, corregir unas vainas de iluminación. Porque sí, o sea, era un tiempo muy experimental con esas nuevas tecnologías. Ahora con los celulares, con los iPhones como los que usó Danny Boyle para grabar la tercera parte, obviamente hay una mayor calidad de imagen, pero no se deja a un lado ese tono experimental por el que quieran hacer esta cinta. De hecho, ya hay varias pelis que se grabaron con iPhones, como Tangerine de Sean Baker o Unsane de Steven Soderbergh, hace unos años, que era un thriller psicológico. Había escuchado por acá que iban a intentar hacer una película de acción colombiana con celulares, pero después hubo un inconveniente y les tocó grabarlas con cámaras de cine. Pero pues viendo el resultado final, uno dice No no es hay mucha mucha la diferencia, diferencia, la la verdad. verdad. No voy a decir quién es para no herir susceptibilidades, pero en una audiencia moderna tocaría ver cómo reacciona, porque obviamente la gente estaba acostumbrada ahorita a ver cosas como Terrifier. Entonces una peli de estas tal vez a un peladito de 15 años del 2025 no le llame tanto la atención, o bueno, uno nunca sabe, tampoco se puede subestimar a la audiencia, porque pues yo ya había visto esta película casi 10 años después de que salió y yo quedé enamorado de esta cinta y pues del estilo de Danny Boyle. Así que uno nunca sabe, pero quería preguntarte si en algún momento tú has visto la secuela, porque yo sé que hay una que se llama 28 semanas después, que le dijeron Exterminio 2, pero si te soy sincero, nunca me llamó la atención y creo que todavía no la he visto hasta la fecha. Dicen que es buena, pero que no es tan buena como esta. No, se nota que no está Danny Boy, se nota que no está esto experimental. De pronto los personajes, lo que te digo, no sé, las muertes son muy sencillas y no hay una búsqueda como lo hubo en esta película de entre lo absurdo y lo interesante de la muerte. Creo que la película no le fue tan bien, a pesar de que pues Fox la compró, ¿no? Compró toda la saga, em, pero pues seguramente recogió más dinero que de pronto la anterior. Y ahí él era el productor, ¿no? El productor, Danny Boy fue el productor y, y no tiene que ver con la saga, ¿no? No tiene que, son otros personajes que están viviendo en otra parte de Inglaterra con otras características aparte a lo que se viene con esta saga. Esta saga también es interesante saber que se hizo en cómic, ¿no? Y hay 28 cómics, creo, que tienen que ver con la unión de esos personajes principales, que son estos tres personajes, ¿no? Se dice que en enero va a salir otra, ¿no? Está esta, que va a salir ahorita en estos meses, y sale otra en enero. Vamos a ver qué depara puede que estemos hablando de una cosa que reviva un poco también ese cine, ¿no? Porque pues sabemos, ¿no? Que están en bastantes problemas, bastante Hollywood y casi todos los que hacemos cine, porque pues Sí. la audiencia no está yendo, ¿no? La audiencia no está yendo a salas de cine y pues obviamente que eso hace que esto sea tan complicado.
Sí, la gente dice, pues el cine colombiano, ¿quién va a verlo? Pero pues el problema no es solo el cine colombiano, sino en general la gente no está yendo a ver, a menos que sea una película nostálgica que les recuerde algo que ya vieron hace mucho tiempo, o incluso reestrenos. Ese reestreno de Interestelar duró como más de un mes, o sea, hubo gente en masas que fue a ver esa película. A mí personalmente no es de las que más me gusta de Christopher Nolan. Yo quería ver, era el reestreno de Seven que hubo a principios de este año, pero pues solo duró como una semana y paila, no alcancé a verla. Y sí, o sea, esa es una franquicia que, volviendo un poco con 28 días después, sí, esa es una peli que se convirtió en franquicia. Revisando un poco los resultados, como que no recaudó tanto como la segunda no recaudó tanto como la anterior, que por eso creo que fue una de las razones por las que la franquicia estuvo en pausa por pues, casi 2 décadas, porque la 2 salió en 2007, imagínate. Y ahorita se grabaron back to back esta tercera parte que es Exterminio la Evolución 28 años después y una nueva entrega, una cuarta entrega que fue dirigida por Nia Da Costa, que es la directora de la última película de Candyman que salió en 2021. Mm, Entonces, Danny Danny Boyle, esa sí Boyle. le fue mal. Esa sí es muy mala. Sí, pero vi que no tuvo así críticas tan negativas, entonces bueno, quién sabe. O sea, Danny Boyle sigue como productor y Alex Garland como guionista y me parece que después de esa va a haber una quinta parte donde Danny Boyle va a volver a dirigir. O sea, no sé cómo manejaron esa vaina como tal, pero pues bueno, amanecerá y veremos porque ¿qué más se puede hacer ahí? Solamente espero que retomen un poco lo que se dejó en la original, porque habrá mucha gente que tal vez vea la original, pero se salte la segunda parte, entonces, o que esta nueva película pues se mantenga por sí sola. Así que bueno, amanecerá y veremos. Bueno, esto es un capítulo especial, no solo porque hablamos de una película que nos encanta a muchos, sino que también queremos hablar de un proyecto que Carlos está gestando desde hace mucho tiempo, porque recordemos que él, como buen fanático del género, pues está trabajando cada día para hacer cine de terror made in Colombia. Así que antes de terminar con nuestro capítulo, háblanos brevemente de tu próxima película, que la verdad vi el tráiler y se me parece muy muy interesante. Pero cuéntanos así, ¿cómo es este proyecto? ¿De dónde salió esta idea? Bueno, este proyecto lo llevo haciéndolo casi 5 años. Obviamente hacer cine es muy jodido y más acá. Aunque ya hay cosas que pueden llegar a, a decirnos que, pues, que va a seguir haciéndose, ¿no? Bueno, es una película que se llama Cierra el álbum mortuorio. Es la historia de un pueblo donde desaparece una chica y unos detectives la están buscando. Esto es un pueblo como distópico en la ciudad de, digamos así, tierra cálida. Y este personaje, hay un slasher al final que nos cuenta un poco cómo una persona puede convertirse pues en este asesino y hace sus asesinatos a lo largo y ancho del pueblo. Es un proyecto bien interesante, me parece que también lo que estábamos hablando de Danny Boy, me parece que en el proyecto trato de arriesgarme de la mejor manera para cada muerte, para cada escena, para cada proceso. Hablabas de Seven, creo que es uno de los grandes referentes que tengo. Obviamente que no llueve todo el tiempo, pero sí es una cosa como de detectives buscando un cadáver. Y uno, mi primera película, Angustia con esta, un poco porque creo que me faltaba un poco investigar un poco más de cómo se hace un asesino y cómo nace. eh, y creo que va a enriquecer un poco la industria de nosotros, porque estamos acostumbrados como a ver lo mismo. Y creo que yo trato de hacer una investigación, trato de ser un poco más demente, digámoslo así, ¿no? No hacer el plano contra plano, sino buscar diferentes narrativas, narrativas en off, narrativas visuales extrañas, bizarras, un poquito de gore. Entonces yo sé que la gente que le gusta el género se va a sentar a ver a Sierra y va a decir, esto está interesante. Y espero que les guste y pues nada, cuando salga la apoyen porque pues realizar un proyecto de estos es bastante complejo. Estamos en la etapa de postproducción y pues nada, esperamos lo más pronto pues mostrárselas.
Y ahí estaremos presentes en las salas de cine. Apoyemos no solo cine colombiano, sino también cine de género, que pues cada año está saliendo más y más y eso me llena muchísimo de orgullo porque yo también hago cine de género y es rico ver que hay más propuestas cada día, que hay gente que se está arriesgando a hacer tanto thriller, terror, fantasía, sci-fi, animación y experimental, y hay muy buenas propuestas y muy buenas voces saliendo cada día. Entonces, muchas gracias Carlos por aceptar mi invitación a Cineasta en Alquiler. Antes de retirarnos, ¿dónde te puede encontrar la gente en tus redes sociales? Carlos Ortiz Alarcón, mi Instagram y mi Facebook, y Bogotá Horror Film Festival en Instagram y en las páginas oficiales del festival. Ahí podemos charlar y mirar a ver qué se conspira. Exactamente, pues a mí me pueden encontrar en J Cárdenas Flix en mis redes sociales. Recuerden que Cineasta en Alquiler también tiene su propio Instagram, lo encuentran así como Cineasta en Alquiler. Y también recuerden que cada miércoles en la mañana va a salir un capítulo tanto por YouTube como por Spotify para que estén pendientes. Así que muchas gracias una vez más Carlos por la invitación, gracias por haber compartido este rato tan agradable a hablar de esta estupenda película. Gracias a ustedes, queridos oyentes o que nos están viendo por YouTube. Déjenos sus comentarios de qué les pareció 28 días después y qué esperan para esta nueva película que saldrá cortesía de Sony Pictures Colombia. Así que muchas gracias una vez más. Recuerden que yo soy Jan Cárdenas. Esto fue Cineasta en Alquiler y nos veremos, espero que no, 28 días después.